Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José del municipio de La Unión Valle, primer claustro educativo oficial del Valle del Cauca. Soy el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda y en este video les voy a mostrar la solución a la evaluación acumulativa de desempeño 1 y 2 del primer semestre practicada a los estudiantes de grado octavo en la asignatura física. Los temas que se contemplaban dentro de la evaluación eran el manejo de la notación científica y conversiones sencillas dentro del Sistema Internacional de Unidades para cantidades que medían longitudes, áreas y volúmenes. Entonces podemos ver a mano izquierda el tema número 1, notación científica, y nos pedían la conversión de ciertos números al formato. Como podemos ver entonces en la primera pregunta, nos muestran ese número allí. Cuando vamos a elaborar el proceso, ¿qué nos damos cuenta y qué hay que acordarse cuando vamos a hacer la notación científica? Que vamos a contar la cantidad de espacios que hay entre número y número. Cada espacio representa 10 veces una cantidad que hay desde donde originalmente aparece el símbolo que separa a la parte entera de la parte decimal y llevarlo hasta el primer dígito. Entonces, como se puede ver allí en el proceso, hubo que correr 12 espacios. Entonces, al correr 12 espacios, el número va a quedar como 5.94, toda esa cantidad de ceros que estaban allí y el 16 por 10 a la 12. Algunas personas no tomaron en cuenta que el número finalizaba en dígitos diferentes de 0, lo que implicaba que debían aparecer en el formato al final. Entonces optaron por la solución que decía 5.94 por 10 a la 12. Ahí hay un error porque al no ser diferente de 0, al ser diferente de 0, estos dos últimos dígitos pues deben aparecer y yo no puedo suprimir toda esta cantidad de ceros por hacerlos aparecer a ellos, porque cada uno de esos ceros representa una cantidad de 10 veces por cada posición en la cual están. Entonces, en ese primer punto, esa era la respuesta. Pasamos al segundo. En el segundo nos muestran un número extremadamente pequeño que no tiene parte entera, porque la parte entera es 0, y tiene una gran cantidad de decimales en 0. Eso indica que es un número bastante pequeño, y el que comience por 0 indica que el exponente al momento de la conversión debe ser negativo. Muchos estudiantes lo consideraron positivo. Positivo es como en el caso de la primera pregunta, que era un número extremadamente grande, mucho mayor que 1. Pero cuando es un número menor que 1, es decir, uno que comienza por 0, entonces ese número tiene exponente negativo en la potencia de base 10. ¿Cuántos lugares, cuando vemos ahí a la derecha la parte del proceso, cuántos lugares tuvimos que correr desde aquí, desde el sitio original donde está la marca de separación entre parte entera y parte decimal, para llevarlo hasta acá, en medio del 5 y del 3? Pues tuvimos que correr los 7 lugares. Por eso la escritura debía decir 5.317005, por el mismo tema de la pregunta anterior que terminaba en un dígito diferente de 0, y eso multiplicarlo por 10 a la menos 7. Pasamos a la tercera, y en la tercera sucedió algo muy inusual. Los estudiantes se olvidaron de que la cantidad era negativa. Y como era negativa, la gran mayoría hizo bien el proceso de notación científica, pero se le olvidó que la cantidad era negativa, este menos que está aquí adelante, y por tanto ese menos pasa hasta el final. La cantidad no puede volverse positiva de un momento a otro, ¿no? Si es una cantidad negativa es porque algo está midiendo de esa manera.
Entonces, ese menos le hizo falta a muchos. Como podemos ver, es un número independiente ya de que tenga el signo menos, es un número mucho mayor que 1. Y como es un número mucho mayor que 1, su exponente debe ser positivo. Y cuando vemos ahí en el proceso cómo hacemos para llevar el punto de separación entre enteros y decimales que se encuentra aquí al lado del 2 y llevarlo hasta el 8, tenemos que correr 7 lugares. Otros estudiantes tenían el problema de que cuentan el lugar original donde se encuentra el punto de separación. Ese no se cuenta. Se cuentan la cantidad de lugares que brinca, la cantidad de lugares por los cuales debe pasar, no el lugar desde donde estaba. Teniendo eso allí, entonces se ven que son los 7 lugares y por eso entonces la respuesta da un número negativo 8.7900032000067. ¿Por qué hasta el 67? Por la misma razón de que son dígitos diferentes de 0 y por tanto no se pueden suprimir. Bueno, vamos al punto cuarto. En el punto cuarto también el número es negativo. Entonces el menos llega hasta el final. Y tenemos que considerar que como comienza por 0, miren que es la parte entera, comienza por 0, entonces el exponente debe ser negativo. ¿Y cuántos lugares debe correr? Pues debe pasar desde aquí hasta que se encuentre entre el 1 y el 2. Y para ello hay que correr 4 lugares. Entonces por ello, la respuesta es 1.200000505. A algunos se olvidaron de que había un 0 entre el 5 y el otro 5 y unieron los 5. Ahí dañaron la opción de respuesta. Hay que observar muy bien. En el quinto lugar tenemos un número extremadamente grande. Ay, pero mire, eso no tiene seña de separación entre enteros y decimales. Pues si no la tiene es porque está en el último lugar. Es decir, que todo es entero y no tiene nada decimal. Es un número extremadamente grande y tenemos que encontrar la forma de llevar la seña de separación entre enteros y decimales desde donde la acabo de dibujar hasta que quede en medio del 3 y el 5. Para ello hubo que correrlo 16 lugares. Y por ello entonces es que en la solución aparece 10 a la 16. Y el número. Ay, pero venga, eso tiene un poco de ceros. Eso se podían suprimir. Podía yo escribirlo simplemente 3.5723 por 10 a la 16. Claro, claro que lo podía hacer. Perfectamente lo podía hacer. Pero no aparecían las opciones de respuesta así. Entonces había que completarla con el ceros. Bueno, y la sexta, que es la última de esta tanda de conversión desde formato normal hacia el formato de notación científica. Entonces vemos un número que comienza por 0, inmediatamente exponente negativo, y que el punto de separación entre decimales y enteros que se encuentra aquí en medio de los dos primeros ceros debe llegar hasta el 2. Entonces, ¿cuántos lugares hay que correrlo? 5 lugares. Por eso la respuesta dice 2.0056 por 10 a la menos 5. ¡Ay! ¿Y ahí por qué sí le suprimió los ceros y en el otro no? Pues le suprimí los ceros porque en las opciones de respuesta aparecía escrito literalmente así. Entonces, estos ceros se podían suprimir. Bueno, pasamos al punto 6. Del 6 al 12 era el proceso al contrario, es decir, le doy el número en notación científica y lo debe convertir al formato que podríamos llamar normal. Entonces miremos la pregunta 7, 4.342001 por 10 a la menos 6. Como me dice que tiene exponente negativo, entonces el número comienza por 0. Como comienza por 0, ¿cuál es mi estrategia? Escribo el número que me han entregado, lo escribo en el extremo derecho. Y le añado tantos ceros a la izquierda como sean necesarios
para poder correr los 6 lugares que me están indicando acá. Entonces, como pueden ver ahí al lado de la palabra proceso, allí se ven los 6 lugares, que esos 6 lugares ¿cómo quedan llenos? Colocando 6 ceros adelante y separando el primero de ellos como parte entera. Entonces miren, ahí está señalada la parte entera del primer cero, los 5 restantes hacen parte de la parte decimal y el número en original. Otro tema que observé demasiado entre los estudiantes es que cuando estaban haciendo la conversión, entonces dejaban la coma aquí tirada. Si dejaron la coma aquí tirada y escribieron los ceros, no hicieron nada, porque sigue diciendo 4.34, no 0.00000043420001. Entonces tienen que prestar mucha atención a los procesos. La matemática es exacta, y como es exacta, es rigurosa. Y en la escritura de la matemática hay que ser riguroso. ¿Es que yo me entiendo así? No. Hay que ser riguroso porque se debe escribir de una manera que sea universal, que cualquier persona lo pueda entender y llegar al razonamiento correcto. Esa es la forma de escribir en matemáticas. Bueno, pasamos al 8. El 8, exponente negativo, menos 8, indica que entonces el número va a comenzar por 0. ¿Cuántos ceros le vamos a colocar adelante? Pues 8 ceros. Entonces miren que por proceso está escrito el número y le colocamos 8 ceros adelante. Y allí podemos contar perfectamente los 8 lugares. Y nos genera esta solución. Pasamos al 9. En el 9, exponente positivo. Como es un exponente positivo, entonces dice exponente 12. ¿Qué quiere decir? Que como es positivo, el número es mayor que 1, es decir, que comienza por 9. Y si comienza por 9, entonces la cantidad de lugares hay que correrlos en este sentido, en el sentido hacia la derecha. ¿Cuántos lugares? 12 lugares. No son 12 ceros, son 12 lugares. Y como son 12 lugares, resulta que aquí ya hay 6 lugares ocupados. Porque aparece el 9900000. Ya hay 6 lugares ocupados. Entonces, ¿qué me hace falta colocar? Otros 6 ceros. Para que así se completen los 12 lugares. No era que después de este 0 le fuéramos a escribir 12 ceros. Error que encontré en muchos. Porque son los lugares los que estamos contando y al final, como no hay números, los rellenamos con ceros. Bueno, en el 10 observamos que nos tiene un exponente negativo, menos 6, es decir, el número comienza por 0, por tanto escribimos el número reiteradamente a la derecha y metemos los 6 ceros, que nos permiten allí comprobar que se pueden correr los 6 lugares. Y nos da esta respuesta. Pasamos al 11. En la pregunta 11 nos da un exponente positivo. Como es un exponente positivo, es un número que comienza por el 4. Y entonces los 15 lugares hay que correrlos hacia la derecha. De esos 15 lugares, como se pueden observar, ya hay 4 ocupados, con el 7, el 8, el 0 y el 2. Entonces, si son 15 lugares y ya hay 4 ocupados, entonces, ¿cuántos ceros vamos a colocar para poder ocupar los 15 lugares? 11 ceros, como se puede ver acá. 11 ceros. Y el último de ellos nos da un exponente positivo, 11, es decir, que el número comienza por 6. Y aquí no le vamos a poner 11 ceros después del 7. No, vamos a contar 11 lugares. Y resulta que acá ya había ocupado 10 lugares. Lo que implicaba entonces que lo que había que hacer era añadir un 0 y llevar la coma desde aquí hasta ese 0, allá. Por eso nos queda este número así. Bueno, ya están las 12 primeras, por sobre las cuales cada una de ellas se otorgaba
3 puntos, sí quedaba bien escogida la opción de respuesta. Entonces, el máximo que se podía sacar ahí eran 36 puntos. Pasamos entonces a las preguntas de la 13 a la 17, que servían para mediciones, para comparar mediciones de longitudes. Entonces nos colocaban una condición y teníamos que buscarla. Entonces miremos, 13. Nos piden que señalemos la opción de la cantidad que sea más grande que 3.56 por 10 a la 11 metros. Metros es la unidad base de medición de longitud en el sistema internacional. Entonces no era que yo tuviera que ponerme a convertir esta cantidad en alguna cosa, no. Esa cantidad ya estaba lista, está en su unidad base. ¿Qué teníamos que hacer? Que las 5 opciones que habían de respuesta, aparte de ninguna de las anteriores, la tenía que convertir en la unidad base metros. Ninguna de las anteriores, por lógica, no podía ser la solución. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a comparar una cantidad con ninguna de las anteriores? Entonces miramos la opción A, 8.89 por 10 a la 28 atometros. Atometros. Ato es 10 a la menos 18. Entonces 10 a la 28 por 10 a la menos 18 me da 10 a la 10. Y resulta que la comparación que se hace para saber si una cantidad es más grande o más pequeña comienza por el exponente de las potencias. Y de acuerdo a la recta numérica, 10 es menor que 11. Por tanto, no podía ser la opción correcta porque no es más grande que 10 a la 11. Pasamos a la B y dice 2.31 por 10 a la menos 6 hexametros. Hexa es 10 a la 18. Entonces menos 6 más 18 me da a la 12. Oiga, y 10 a la 12 es más grande que 10 a la 11. Por tanto, esa es la candidata. Seguimos verificando, pasamos a la C, 7.87 por 10 a la 7, kilo, metro, kilo es 10 a la 3, entonces 7 y 3 es 10, entonces 10 es menor que 11, entonces no podía ser la C. Pasamos a la D, 4.55 por 10 a la 24 femtometros, femto es 10 a la menos 15, si a 10 a la 24 lo multiplicamos por 10 a la menos 15, sumamos los exponentes que al final por ser un exponente negativo termina siendo una resta, 24 menos 15 es 9, entonces 10 a la 9 no es mayor que 10 a la 11, entonces no puede ser. Y nos vamos a la E, 6.01 por 10 a la 14, micro es 10 a la menos 6. De 10 a la 14 por 10 a la menos 6 le da 10 a la 8. Y 10 a la 8 es menor que 10 a la 11. Por tanto, la opción allí correcta era señalar la opción B. Pasamos a la 13. Disculpen los sonidos ambientales. Pasamos a la pregunta 14. Y en la pregunta 14 nos dice: más pequeña que 4.629 por 10 a la menos 14. La primera opción decía 3.8965 por 10 a la menos 22. Alguno diría, no, ese 10 a la menos 22 es más pequeña. No, un momentico. Sí, está correcto que en la recta numérica menos 22 es más pequeño que menos 14. Pero la unidad que la acompaña es giga. Entonces giga es 10 a la 9. Y 10 a la menos 22 por 10 a la 9, menos 22 más 9 me da la menos 13. Y menos 13 es mayor que menos 14. Por tanto, esa no era la opción. 5.5512 por 10 a la menos 20 megametro. Mega es 10 a la 6.
Entonces 10 a la menos 20 por 10 a la 6 nos da 10 a la menos 14. Y 10 a la menos 14 es igual al otro 10 a la menos 14. Pero si miramos bien acá, 5.55 es más grande que 4.6. Entonces no podía ser más pequeña. Si hubiera sido al contrario, sí había cumplido. En la C, 4.3302 por 10 a la 11 yoctometros. Yocto es 10 a la menos 24. De 10 a la 11 por 10 a la menos 24 me da 10 a la menos 13. Y 10 a la menos 13 es mayor que 10 a la menos 14. Entonces tampoco se puede. Ahora, de 8.0899 por 10 a la 4 atometros. Ato es 10 a la menos 18. 10 a la 4 por 10 a la menos 18 da 10 a la menos 14. ¡Ay, dio igual que al de arriba! Sí, pero cuando ya tenemos igualdad en las potencias comparamos los coeficientes, es decir, los números de adelante. Miren que 8.08 es mayor que 4.6. Estamos buscando una que sea más pequeña. Vamos a la E. Y en la E nos dice 7.2351 por 10 a la menos 7. Nano. Nano es 10 a la menos 9. 10 a la menos 7 por 10 a la menos 9 da 10 a la menos 16. Signos iguales se suman. Entonces, como no estamos multiplicando los exponentes y no sumándolos de acuerdo a las reglas de la potenciación, entonces menos 7 más menos 9 me da menos 16. Y 10 a la menos 16 es menor que 10 a la menos 14, o sea que la cifra allí es más pequeña y por tanto la opción E era la respuesta correcta. Pasamos a la 15. Y en la 15 dice, no es igual a 2.24 por 10 a la 18. O sea que tengo que buscar la que no sea igual. La A decía 2.24 por 10 a la 0 hexametros. Hexa es 10 a la 18. 0 más 18 da 18. Desde 2.24 por 10 a la 18 es igual. Y estamos buscando la que no es igual. En la B, 2.24 por 10 a la 7 terametros. Tera es 10 a la 12. 7 y 12 suman 19. 10 a la 19 es diferente de 10 a la 18. Esa era la respuesta. Comprobemos en las otras tres. 2.24 por 10 a la menos 6 yotametros. Yota es 10 a la 24. Menos 6 más 24 da 18. 2.24 por 10 a la 30 picometros. Pico es 10 a la menos 12. 30 más menos 12 me da 10 a la 18. 2.24 por 10 a la 9 por gigametros. Giga es 10 a la 9. Entonces 9 más 9, 18. Ahí se ratifica entonces que en la 15 la respuesta era la opción B. Pasamos a la 16. Y en la 16 me hace una pregunta completamente contraria a la anterior. Es igual a 5.68 por 10 a la 11 metros. Ahí tengo que buscar la que sea igual. Y arrancamos con la primera. Y coincidencialmente en la primera encontramos la respuesta. 5.68 por 10 a la 20 nano. Nano es 10 a la menos 9. 10 a la 20 por 10 a la menos 9. Sumamos los exponentes. 20 más menos 9. Eso es igual a 10 a la 11. La B, comprobemos las otras cuatro. La B, 5.68 por 10 a la menos 9 zetametros. Z es 10 a la 21. 10 a la menos 9 por 10 a la 21, menos 9 más 21 es 10 a la 12. Esa no es igual. 5.68 por 10 a la 30 atometro. Ato es 10 a la menos 18. Entonces 5.68 por 10 a la 30 por 10 a la menos 18, 30 más menos 18 da 10 a la 12. No es igual. 5.68 por 10 a la 16 milímetros. Mili es 10 a la menos 3. Entonces 10 a la 16 por 10 a la menos 3, 16 menos 3 me da la 13. Y 13 no es igual a 10 a la 11.
Y en la E, 5.68 por 10 a la menos 5 petametros. Peta es 10 a la 15. Entonces 10 a la menos 5 por 10 a la 15 es 10 a la 10. Y eso no es igual a 10 a la 11. Se ratifica entonces que la respuesta es la A. 17. Más grande que ese número grandotote. Recordemos que entonces para hacer estas comparaciones tendría que convertir ese número en notación científica. Entonces pongo la coma acá al final del último cero y la llevo hasta la mitad entre el 7 y el 1. Y para eso tuve que correr 14 espacios. Por tanto, ese número se convierte en 7.155 por 10 a la 14 metros. Será el único proceso adicional que había que hacerle a esa pregunta. Y nos dice más grande que ese número. O sea que tendría que ser 10 a la 15, 10 a la 16, 10 a la 17, 10 a la 20. No puede ser 14 porque 14 sería 10 igual, sería la potencia igual. Y miramos que todas las 5 opciones comenzaban por 7.155. Entonces no había forma de comparar coeficientes que fuesen distintos. Entonces, que me da 10 a la 13, 10 a la 11, no sirven como opción de respuesta. Entonces miremos la A, 7.155 por 10 a la 16 centímetros. Centi es 10 a la menos 2. 10 a la 16 por 10 a la menos 2 es 16 menos 2, 10 a la 14. 10 a la 14 es igual, no es más grande. 7.55 por 10 a la 12 decametros. Deca es 10 a la 1. 10 a la 12 por 10 a la 1 es 10 a la 12 más 1, es decir, 10 a la 13. Y 10 a la 13 no es más grande que 10 a la 14. La C, 7.155 por 10 a la 19 micrometros. 10 a la 19 por 10 a la menos 6 le da 10 a la 13. Y 10 a la 13 no es igual, no es más grande que 10 a la 14. La D, 7.155 por 10 a la 4 tera. Tera es 10 a la 12. Entre 10 a la 4 por 10 a la 12 da 10 a la 16. Y 10 a la 16 sí es más grande que 10 a la 14. Esa era la opción correcta. Y para descartar la E, 7.155 por 10 a la 15 decímetro. Decímetro, deci es 10 a la menos 1. Entre 10 a la 15 por 10 a la menos 1 me da 10 a la 14. Entonces, como pueden ver, hubo dos opciones que quedaron en 10 a la 13, más pequeñas, y hubo dos opciones que quedaron en 10 a la 14, iguales. Y estaban pidiendo una que fuera más grande, o sea, la que quedó con 10 a la 16. Esta ahí era para revisar las preguntas que tenían que ver con unidades de longitud. Ahora nos vamos a las que sirven para la medición de unidades de área. 4 preguntitas para área. Entonces, en el área, ¿qué tiene de especial? Como el área es en metros cuadrados, entonces el factor de conversión, es decir, la potencia que reemplaza la letra, se debe elevar esa potencia a la 2. Entonces me queda una multiplicación de exponentes. Y ustedes saben que los exponentes, cuando una potencia eleva a otra potencia, los exponentes se multiplican. Eso era lo único que había que hacer distinto al proceso del de longitud. Y cuando lleguemos al de volumen, entonces no va a estar el factor, no va a estar elevado a la 2, sino elevado a la 3. Entonces se multiplica por 3 la potencia. Y ya, eso era todo. Entonces en el 18 nos dice, no es igual a 8.89 por 10 a la 14 metros cuadrados. Eso significa el 2 cuadrados. Entonces miremos la opción A. 8.89 por 10 a la 8 kilómetros cuadrados. Entonces observemos, voy a agrandar un poco acá. Entonces observemos que el kilo aparece aquí reemplazado como 10 a la 3, pero elevado a la 2. Por tanto, antes de ir a sumar los exponentes, hay que multiplicar esos 2 que están ahí en rojito. 3 por 2, 6. Entre ese 6 es el que le vamos a sumar al 8
que acaba acompañando al número, y me da 8.89 por 10 a la 14. Me dio igual y estamos buscando el que no sea igual. Pasamos a la B y me dice 8.89 por 10 a la menos 10 terametros cuadrados. Entonces tera es 10 a la 12, pero hay que elevarlo al cuadrado, entonces 12 por 2, 24. Y a 24 le sumo menos 10 y me da 14. Es igual. En el C, 8.89 por 10 a la 19 centímetro cuadrado. Centímetro, centi es 10 a la menos 2, pero al elevarlo al cuadrado me queda menos 2 por 2, me queda menos 4. Entonces 19 más menos 4 me da a la 15. Y 10 a la 15 es distinto a 10 a la 14. Esa era la opción correcta. Sigamos mirando la D y la E. La D, 8.89 por 10 a la menos 4 gigametros cuadrados. Giga es 10 a la 9. Al elevarlo a la 2 me da a la 18. Menos 4 más 18 me da a la 14. Y en la E, 8.89 por 10 a la 32 nanómetros cuadrados. Nano es 10 a la menos 9. Al elevarlo al cuadrado me queda a la menos 18. 32 menos 18 me dio a la 14. Pasemos entonces a mirar la pregunta 19. Es más grande que 4.552 por 10 a la 18 metros cuadrados. Entonces, la primera opción dice 4.552 por 10 a la 24 milímetros cuadrados. Mili es 10 a la menos 3. Al elevarlo a la 2 me queda a la menos 6. Entonces 24 menos 6 me queda 18. Y 10 a la 18, 4, miren que los coeficientes todos son iguales a 4.552. 10 a la 18 es igual a 10 a la 18, no es más grande. Pasamos a la B y dice 4.552 por 10 a la 0 gigametros cuadrados. Giga es 10 a la 9. Al elevarlo al cuadrado me queda 9 por 2, 18. Y 0 más 18 me queda 18. Y eso no es más grande, es igual. La C, 4.552 por 10 a la menos 20 hexametros cuadrados. Hexa es 10 a la 18. Como está un cuadrado se eleva a la 2. 18 por 2 da 36. Y menos 20 más 36 me da 4.552 por 10 a la 16. Es diferente, pero es más pequeño, no más grande. En la D, 4.552 por 10 a la menos 13 petametros cuadrados. Peta es 10 a la 15. Al elevarlo a la 2 me queda a la 30. Entonces menos 13 más 30 me da la 17. Es diferente, pero es más pequeño, no más grande. Y en la E, 4.552 por 10 a la menos 22 zetametros cuadrados. Entonces me va a decir que z es 10 a la 21. Al elevarlo a la 2 me queda 21 por 2, 42. A menos 22 le sumamos 42, nos da 10 a la 20. Y 10 a la 20 es más grande que 10 a la 18, por tanto esa es la respuesta correcta. Vamos ahora a la pregunta 20. Es más pequeña que 2.33 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, primera opción, 2.33. Miren que todos tienen por coeficiente 2.33, entonces no podemos utilizar el coeficiente como método de comparación. 2.33 por 10 a la menos 14 megametros cuadrados. Mega es 10 a la 6. Y al elevarlo a la 2 me queda 10 a la 12. Y menos 14 más 12 me da la menos 2. Y menos 2 en la recta numérica es más grande que menos 4. Por tanto, no es opción válida de respuesta.
2.33 por 10 a la menos 22 gigametros cuadrados. Giga es 10 a la 9. Al elevarlo al cuadrado queda 10 a la 18. Entonces menos 22 más 18 me da la menos 4. Me dio igual. Igual no es más pequeño. Pasamos a la C. 2.33 por 10 a la 30 atometros cuadrados. Ato es 10 a la menos 18. Al elevarlo a la 2 me da la menos 36. Más 30 menos 36 me da la menos 6. 10 a la menos 6 es menor, es más pequeño que 10 a la menos 4. Por tanto, esa era la opción correcta para señalar. Pasamos a la D, 2.33 por 10 a la 28 femtometros cuadrados. Femto es 10 a la menos 15, al elevarlo al cuadrado me queda la menos 30. 28 más menos 30 me queda la menos 2. Menos 2 es más grande que menos 4. Y en la E, 2.33 por 10 a la 17 nanómetros cuadrados. Nano es 10 a la menos 9. Al elevarlo al cuadrado me queda la menos 18. 17 más menos 18 me queda la menos 1. Y menos 1 es más grande que 10 a la menos 4. Por eso la opción correcta era la C. Pasamos a la 21. Y el último ejercicio que tenía que ver con esa parte de áreas. Por cada respuesta correcta le otorgaba 5 puntos para un máximo de 20 puntos. En el caso de las de longitudes, olvidé decirles que por cada una daba 4 puntos. Como son 5 preguntas, terminaba siendo un máximo de 20 puntos. Bueno, y la 21, entonces nos dice igual a 6.82 por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12. Entonces, la primera opción, 6.82 por 10 a la menos 7 milímetros cuadrados. Con el mili, 10 a la menos 3, elevado al cuadrado 10 a la menos 6, menos 7 menos 6 me da la menos 13. Menos 13 no es igual a 10 a la menos 12. Entonces, no era opción de respuesta. En la B, 6.82 por 10 a la 10 picometros cuadrados. 10 a la 10 por 10 a la menos 24. 10 a la 10 por 10 a la menos 24 me da 10 a la menos 14. 10 a la menos 14 no es igual a 10 a la menos 12. El C, 6.82 por 10 a la menos 19 kilómetros cuadrados. Kilo es 10 a la 3, al elevarlo a la 2 me queda a la 6. Menos 19 más 6 me da a la menos 13. No es igual a 10 a la menos 12. 6.82 por 10 a la menos 30 gigametros cuadrados. Giga 10 a la 9. Al elevarlo al cuadrado queda 10 a la 18. Menos 30 más 18 me queda 10 a la menos 12. Igual. Y en la E, 6.82 por 10 a la menos 50 hexámetros cuadrados. Hexa es 10 a la 18, al elevarlo a la 2 queda 10 a la 36. Menos 50 más 36 da 10 a la menos 14. Y esa no es igual. Por eso se ratifica que la respuesta correcta era la opción D. Ahora vamos a la medición de volúmenes. En las de volumen, por cada respuesta correcta, se daba 6 puntos. Son 4 preguntas para un total de 24 puntos. Como pueden ver, el modo de calificación se saca de la siguiente manera. 1, que es la nota mínima, más la cantidad de puntos que haya obtenido el estudiante, dividido sobre 25. Si obtuvo 100 puntos, 100 dividido 25 da 4 y 4 más 1, 5. Si obtuvo 50 puntos, 50 dividido 25 da 2 más 1, 3. Entonces era con mínimo 50 puntos que el estudiante pasaba el examen. O obtenía la nota mínima para aprobar de acuerdo al sistema de evaluación. Porque esto estaba diseñado para que todos sacaran 5.
Vamos entonces a mirar de la pregunta 22 a la 25. En esta 22 tengo que aclarar que por un tema de transcripción se nos fue la opción C válida, siendo que solo se iba a utilizar la opción A. Entonces quien haya marcado la C también se la puse como correcta. Recuerdo que quien cayó más en la cuenta sobre ese tema, de esa disparidad, fue el estudiante Medrano, y se lo agradezco. La verdad, yo no lo había visto el error. Bueno, en la 22 dice, es más pequeño que 8.22 por 10 a la 33 metros cúbicos. Como dicen cúbicos, entonces el factor que es reemplazado desde la letra lo vamos a elevar a la 3. Entonces, como observamos en la opción A, dice 8.22 por 10 a la 14 megametros cúbicos. Entonces, mega es 10 a la 6, al elevarlo a la 3, me queda 6 por 3, 18. Entonces, 10 a la 14 por 10 a la 18 me da 10 a la 32. Y 10 a la 32 es más pequeño que 10 a la 33, por eso era la opción A. En la B, vi mucho señalando la B, no vi el por qué. Dice 8.22 por 10 a la menos 10 petametros cúbicos. Peta es 10 a la 15. Al elevarlo a la 3 queda 10 a la 45. Menos 10 más 45 da la 35. Y 10 a la 35 no es más pequeño que 10 a la 33. Nos vamos a la C, aquí fue la disparidad, porque la letra que debimos haber utilizado era la E mayúscula, no la A. 8.22 por 10 a la menos 20 atometros cúbicos. Ato es 10 a la menos 18. Al elevarlo a la 3 queda 10 a la menos 54. Menos 20 menos 54 me da la menos 74. Lo que aspirábamos era haber colocado una E para que diera la 18 positivo, es decir, 54 positivo, y 54 menos 20 daba la 34. Y a la 34 no era más pequeño que 10 a la 33. Esa letra cambió todo y validó que esa también fuera respuesta correcta. D, 8.22 por 10 a la 40 centímetros cúbicos. Entonces, centi es 10 a la menos 2, al elevarlo a la 3 me da 10 a la menos 6. 10 a la 40 por 10 a la menos 6, 40 más menos 6 me da la 34. Y 10 a la 34 no es más pequeño que 10 a la 33. Y el último, E, 8.22 por 10 a la 32 decametros cúbicos. Deca es 10 a la 1. Al elevarlo a la 3 me queda 10 a la 3. 32 más 3 da a la 35. Y 10 a la 35 no es más pequeño que 10 a la 33. Bueno, ahí salvamos la novedad que nos ocurrió con esa pregunta 22. Pasamos a las tres últimas. (23) es igual a 8.88 por 10 a la 29 metros cúbicos. Opción A, 8.88 por 10 a la 40 milímetros cúbicos. Mili, 10 a la menos 3. Al elevarlo a la 3 me queda 10 a la menos 9. Entonces 40 más menos 9 me queda a la 31. Y 10 a la 31 no es igual a 10 a la 29. Opción B, 8.88 por 10 a la 47 micrometros cúbicos. Micro es 10 a la menos 6, al elevarlo a la 3 me queda a la menos 18. Entonces 47 más menos 18 me queda 10 a la 29. Y estábamos buscando el igual. Esa es la respuesta correcta. Y no hay más opciones. Miremos la C, la D y la E por comprobación. 8.88 por 10 a la 50 nanómetros cúbicos. Nano es 10 a la menos 9. Al elevarlo a la 3 me queda 10 a la menos 27. 50 más menos 27 me queda 10 a la 23.
no es igual. La D, 8.88 por 10 a la menos 15 terametros cúbicos. 10 a la 12 es tera, al elevarlo a la 3 queda 10 a la 36. Menos 15 más 36 me da 10 a la 21. Eso no es igual a 10 a la 29. Y en la E, 8.88 por 10 a la 36 centímetros cúbicos. Centi 10 a la menos 2, al elevarlo a la 3 me queda 10 a la menos 6. A 36 le quito 6 y me queda 10 a la 30. Y eso no es igual a 10 a la 29. Por tanto, ratifica que la opción correcta a señalar era la B. Pasamos a la 24. Dice, no es igual a 7.76 por 10 a la 34 metros cúbicos. No es igual. O sea que tiene que haber un exponente distinto a 34. Porque todos los coeficientes son... Bueno, superamos una dificultad por acá, seguimos. Vamos entonces a esa pregunta 24, ya hemos dicho que teníamos todos los coeficientes iguales en 7.76. Entonces nos preguntan el que no sea igual, o sea que no debe dar 10 a la 34 en su potencia. Miramos la A, 10 a la menos 38 iota metros cúbicos. Iota es 10 a la 24. Y 10 a la 24, al elevarlo a la 3, me queda 10 a la 72. Entonces, 10 a la menos 38 más 10 por 10 a la menos por 10 a la 72, me va a dar menos 38 más 72 y me da 34. Y ese es igual. Y estamos buscando el que no sea igual. Pasamos a la B, y en la B tenemos 10 por 10 a la 25 kilómetros cúbicos. Entonces, kilo es 10 a la 3. Al elevarlo a la 3 me queda 10 a la 9. Entonces, 25 más 9 me da 34. Pasamos a la C, 10 a la 16 megametros cúbicos. Mega es 10 a la 6. Al elevarlo a la 3 queda 10 a la 18. 18 más 16 me da 34. La D, 7.76 por 10 a la 7 gigametros cúbicos. Giga es 10 a la 9. Al elevarlo a la 3 me queda 10 a la 27. Y a 27 yo le sumo 7 del 10 a la 7 y me da 10 a la 34. Ninguna de las cuatro opciones que hemos dicho nos ha de servir porque todas son iguales. Estamos buscando la no igual. Vamos a la E. 7.76 por 10 a la 50 nanómetros cúbicos. Nano es 10 a la menos 9. Menos 9 a la 3, menos 9 por 3 es menos 27. Entonces, a 10 a la 50 lo multiplico por 10 a la menos 27. Entonces, se suman los exponentes. 50 más menos 27 me da a la 33. El diferente. Por eso esa es la opción correcta. Y el último ejercicio. A la 25, pregunta 25, dice, es más grande que 2.45 por 10 a la 27 metros cúbicos. Más grande. O sea, que implica que el exponente debe ser, dado que todos los coeficientes son 2.45, tiene que ser que el exponente sea 28, 29, 30 y de ahí en adelante. Porque 27 no va a ser más grande, va a ser igual. Y 26, 25 y de ahí hacia abajo van a ser más pequeños. Entonces miramos la primera, 2.45 por 10 a la 12 kilómetros cúbicos. Kilo es 10 a la 3. Al elevarlo a la 3 me queda 10 a la 9. 10 a la 12 por 10 a la 9 me da 10 a la 21. Y 10 a la 21 no es más grande que 10 a la 27. No es opción válida de respuesta. Vamos a la B. 2.45 por 10 a la 32 decímetros cúbicos. 10 a la 32. Entonces, deci
es 10 a la menos 1, al elevarlo a la 3 me queda 10 a la menos 3, a 32 le quito 3, me da 10 a la 29. Y 10 a la 29 es más grande que 10 a la 27. Esa debería ser la respuesta. Verifiquemos las otras tres. 2.45 por 10 a la 35 milímetros cúbicos. Mili es 10 a la menos 3. Al elevarlo a la 3 me queda menos 3 por 3 menos 9. 35 menos 9 me va a dar 10 a la 26, que no es más grande que 10 a la 27. En la D, 2.45 por 10 a la 25, centímetro cúbico. Centi es 10 a la menos 2, al elevarlo a la 3 me queda menos 2 por 3, menos 6. 25 más menos 6 me da 10 a la 19, que no es más grande que 10 a la 27. Y el último, la E, 2.45 por 10 a la menos 10 terametros cúbicos. Tera es 10 a la 12, al elevarlo a la 3, 10 a la 12 elevado a la 3 me da 10 a la 12 por 3, 15. 12 por 3, 36, perdón. Entonces, menos 10 más 36 me va a dar a la 26. Y 10 a la 26 no es más grande que 10 a la 27. Entonces son 4 preguntas, cada una valía 6 puntos para un máximo de 24 puntos. Como pueden ver, era muy sencillo. Había que solo utilizar las propiedades de la potenciación. Hay que repasar, chicos, porque de el correcto manejo que demos a las unidades de medición es que vamos a poder salir adelante en todas las materias que corresponden al área de ciencias naturales, porque la medición es básica para poder hacer comparaciones. Muchas gracias por su atención.